Los intervalos reales son segmentos o semirrectas que podemos determinar en la recta numérica. Teniendo en cuenta la recta numérica, podemos determinar un segmento que va desde el -2, 2, o bien una semirrecta que puede tener como origen el -1 y seguir hacia el más infinito. ¿Cómo podemos representar estos intervalos? Utilizando paréntesis, corchetes o combinar ambos. ¿Qué función tienen cada uno de estos símbolos? ¿Sí? Los paréntesis y corchetes. Por ejemplo, consideremos el primer intervalo, 1, 2, que está determinado con los paréntesis. El primer extremo se lo llama extremo inferior, el extremo de la derecha, extremo superior. Siempre el extremo inferior debe ser menor al extremo superior. Si consideramos el segundo ejemplo, tenemos corchetes, -1, 3, el extremo inferior es menor que el extremo superior. Y los otros dos ejemplos, -2, 3, comienza con paréntesis, sigue con corchete, el extremo inferior es -2 y el extremo superior es 3. Es decir, el extremo inferior es menor. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos el intervalo -5, 4, cuyo extremo inferior es -5 y el extremo superior es 4. ¿Cómo vamos a marcarlos en la recta numérica? Vamos a ver. Vamos a representar el intervalo en la recta numérica. Para ello vamos a utilizar un color. El -5, que está determinado por el corchete, va a pertenecer al intervalo y lo voy a pintar lo voy a marcar con un círculo y lo voy a pintar todo el círculo. ¿Por qué? Porque en este caso el -5 va a pertenecer al intervalo. Ahora voy al 4 positivo. El 4 positivo voy a marcarlo también con un círculo, pero no lo voy a pintar el círculo adentro. ¿Por qué? Porque el 4 no está incluido en el intervalo. ¿Qué conclusión podemos determinar? Que si tengo un corchete, el extremo va a pertenecer al intervalo y si tengo un paréntesis, el extremo no va a pertenecerle al intervalo. Entonces, ¿cómo podemos determinar ahora en forma algebraica el intervalo? Vamos a tener X, y X vamos a tener de extremo izquierdo, vamos a cambiar el color, vamos a tener -5, y de extremo superior vamos a tener 4. Entonces, va a estar comprendido, 5 va a estar comprendido entre ¿quiénes? Entre -5 y 4. X va a ser menor, ¿sí? Siempre menor. Estamos determinando que van a ser menores que ¿quiénes? Menores, pero en el caso del corchete vamos a tener que agregar el menor o igual. ¿Por qué? Porque el extremo está, en este caso, pertenece al intervalo, ¿sí? Entonces tenemos que colocar doble signo. Vamos a seguir avanzando y agregar un concepto importante también y seguimos analizando el ejemplo anterior, la amplitud. La amplitud de un intervalo está determinada por la diferencia del extremo superior y el extremo inferior. En nuestro caso tenemos 4, es el extremo superior, le voy a restar el extremo inferior. Entonces serían 4 menos, pero el extremo inferior es negativo, entonces me queda doble signo.
menos menos. El signo menos, en este caso, me va a modificar el signo que hay dentro del paréntesis, ¿no? Entonces me quedaría 4 más 5, la amplitud en este caso va a ser 9. Entonces volvemos a repetir que la amplitud en intervalo es la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior, ¿sí? Recordemos siempre que el extremo inferior está a la izquierda y el extremo superior está a la derecha. Por eso se lo denomina extremo inferior, porque tiende a estar hacia el lado de los números negativos, que no siempre va a ser negativo. En este caso sí. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a analizar otro ejemplo. En este caso tengo x mayor a menos 3. Acá me da una sola condición. Me dice que x va a ser mayor a menos 3. Es decir, voy a tener que marcar, vamos a marcar con un resaltador y otro color, vamos a marcarlo con celeste. Voy a marcar el número menos 3, pero en este caso no lo voy a pintar porque me está indicando que es mayor a menos 3. No tengo doble signo. Si tuviese doble signo, que sería mayor o igual, ahí sí tendría que pintar el circulito del número que consideré en el intervalo. Entonces, ¿hacia dónde va mi intervalo? Si lo vamos a considerar, ¿desde dónde? Desde menos 3, ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Entonces, el más infinito lo voy a tener ¿hacia dónde? Hacia la derecha de mi recta, de mi cero, del cero, ¿sí? Hacia la derecha de la recta numérica, hacia la derecha del cero. Entonces voy a ir desde el menos 3 hacia el más infinito. Y después, para armar el intervalo con paréntesis, el extremo inferior va a ser menos 3 y el extremo superior va a ser más infinito. Y esto sería el último caso que podemos encontrar para resolver los intervalos. Cuando uno de los extremos tiende a infinito, en este caso hacia infinito positivo. Podemos tener el caso que podría ser x menor a menos 3. Vamos a analizar otro caso. Vamos a ver otro caso. Si x es menor a menos 3, si x es menor a menos 3, en este caso también marcaría el intervalo, en el intervalo el círculo y no lo pintaría, pero la diferencia, ¿cuál es? Que voy a ir hacia el lado, ¿qué? Hacia el lado izquierdo, hacia el menos infinito, ¿sí? Entonces mi intervalo va a ser con paréntesis menos infinito, coma, menos 3, ¿sí? Ese va a ser mi intervalo en este caso. Entonces, el primer caso tiende a más infinito y el segundo caso, como es menor a menos 3, voy hacia la izquierda, voy hacia menos infinito. Bueno, hasta acá. Espero que los conceptos les sirvan. Estamos en contacto en la próxima clase.